Jaivas 1970. Hace un poco de tiempo, del 70 al 2010 son 40 años, apenas. En ese tiempo éramos unos adolescentes, unos niños aún que estaban saliendo del colegio. El mundo vivía una situación tremendamente bulliciosa, ¿cómo se dice? En ebullición. Cuando las ollas hierven se llama en ebullición. Sucedían cosas importantes, trascendentes y que se transformaron en el antes y el después de la historia de la humanidad, diría yo. Tan importante como eso, como por ejemplo la guerra de Vietnam, los sucesos de mayo del 68 en París, los estudiantes, y bueno, un montón de cosas. La gente le empezó a crecer el pelo en ese tiempo, las barbas, empezaron a acercarse a la naturaleza, empezaron a dejar los formatos y las normas sociales, los códigos, incluso los morales. Empezaron a fumar hierba, por ejemplo. Empezó a haber un movimiento artístico mundial generalizado con un concepto de libertad y desarrollo. Eso uno lo podía respirar, lo podía absorber por la piel. No era necesario leer los diarios, no era necesario ver televisión, no era necesario discutir sobre este tema, sino que existía. Uno miraba el cielo y sabía lo que pasaba. Ahora no sabía exactamente qué, pero sí que, por ejemplo, que habían matado a Kennedy un poco antes por un tema comercial de la guerra de Vietnam, por ejemplo, que se estaba perdiendo plata. ¿Cómo permiten que un presidente de Estados Unidos permita que los empresarios pierdan plata? O sea, era una cosa terrible. Era una cosa que realmente tuvo que explotar en esta cosa social, económica, artística, de desarrollo mundial, y que nunca la sociedad fue lo que había sido antes. A partir de ese momento se cambió. Entonces eso es lo que nosotros llamamos un hito. Ese hito, de alguna manera, nosotros como jaivas, como músicos, como adolescentes en ese momento, nos afectó también. Nosotros hasta el año 67, 68 más o menos, éramos un grupo formal, tocaba con corbata, ¿no es cierto?, lunita, de lazo, le dicen los gringos, con chaqueta cruzada de botones dorados, zapatos listrados, pantalón con una raya perfecta, camisa blanca, y tocamos música bailable, digamos, de esta música que se toca en los pubs, en los piano bar, qué sé yo, o bailables para algunas fiestas universitarias o matrimonios o cosas así. Empezamos a hacer una introspección y partimos absolutamente de cero. O sea, quisimos partir de cero, igual que la película de Schwarzenegger, en que aparece desnudo en el suelo, a poto pelado, decimos los chilenos, y se para y dice, oh, así dice, oh, ¿en qué mundo estoy? ¿Qué planeta? ¿Qué pasa? ¿Qué es esto? Eso hicimos nosotros, pero desde el punto de vista musical. Entonces dijimos, ¿quiénes somos? ¿Hacia dónde vamos? ¿Qué queremos? Entonces empezamos a descubrir que el planeta nuestro producía sonidos naturales. Existían sonidos en el ambiente, que si uno movía algo o tomaba algo, se producían sonidos. Y esos sonidos se podían combinar. Yo podía combinar un sonido con otro y crear un nuevo sonido. Y descubrimos el principio básico de la música. Eso era la música en el fondo, descubrir un sonido, manipularlo, a juntarle cosas, mezclarlo, darle cierta intensidad, y de esa manera uno además se podía expresar como persona. ¡Oh! Era una maravilla. Y con eso entonces esta desnudez la empezamos a vestir.
Entonces empezamos a hacer música. Nuestro postulado era que se podía hacer música con cualquier cosa, porque si la música era la combinación de sonidos, que uno voluntariamente las podía combinar y producir sonidos nuevos, y esa es la definición de la música por lo tanto se podía hacer con cualquier cosa. Fácil. Luego descubrimos que existían algunas cosas que sonaban mejor que otras, que tenían un rango mucho más amplio de sonido. Como por ejemplo, un día entramos a la casa de los hermanos Parra en Viña del Mar y descubrimos en el medio del salón una cosa negra gigantesca que estaba ahí. Y dije, ¿qué es esto? Es de madera, parece, es hecha de árboles. Oh. Y la comenzamos a tocar. Y de pronto descubrimos que toda una cosa negra grande se levantaba. Y era como una tapa así, una cosa como un sarcófago, una cosa que no era muy bonita. Y dentro habían unas cosas largas que uno les podía hacer, al tocarlas con el dedo sonaban. Y esos sonidos nos dimos cuenta que las más delgaditas sonaban más agudos y las más gruesas, unas cosas gordas así, sonaban muy graves. Oh, y eso era en sí mismo un conjunto de sonidos que se podían combinar entre sí. ¡Qué maravilla! Y empezamos a ver, miramos por abajo, miramos por el lado, descubrimos al otro lado unas cosas blancas largas, que si tú las apretabas, sonaba una de esas cosas gordas que estaba adentro. Después supimos que se llamaba piano, por ejemplo. Y así fuimos descubriendo los instrumentos con sus sonidos, sus características y sus timbres y qué sé yo, todo su entorno. Y de esa manera enfrentamos el hacer la música, con ese concepto de la música y con esa acuciosidad en conocer cada uno de los elementos que existen en este planeta, que después descubrimos que había un grupo que eran solo instrumentos musicales, no servían para nada más, no servían para clavar, por ejemplo, para, no sé, tomar agua, eran solo instrumentos sonoros que producían solo estos sonidos. Y que eso era mejor hacerlo con eso que hacerlo con otras cosas, porque el sonido era más dulce, era más fino, era más elaborado, tenía unas características más agradables que un martillo, por ejemplo. Yo puedo tocar un martillo en una mesa y puedo hacer un ritmo, pero si toco un bombo suena mucho más agradable, es como más cálido, es más entusiasmante para la gente. Y de esa manera enfrentamos la nueva música. Entonces nos olvidamos de todo lo que habíamos conocido hasta ese momento y empezamos a hacer una nueva música que era una música 100% de improvisación. Solo improvisación. Y con una improvisación absolutamente libre, sin ningún parámetro predeterminado. Entonces los conciertos nuestros en ese periodo, del 68, 69 hasta el 71, diría yo más o menos, eran a 100% improvisación en que uno no sabía qué instrumento iba a tocar, ni qué canción o qué tema iba a tocar, ni con qué acompañante u otros músicos iban a hacer. Calculaba que eran más o menos los mismos de los jairos, pero la gente del público normalmente se incorporaba a los conciertos con sus propios instrumentos y nos acompañaba y tocábamos todos juntos. Y era muy bonito porque se producía una catarsis, se producía una comunión en los teatros, en los lugares donde hicimos conciertos, como en el Teatro de la Reforma, por ejemplo, el Teatro Marconi, que alguien inventó, ¿cómo se llama? San Jan, inventó que los domingos en la mañana se hicieran conciertos en el Teatro Marconi, en Providencia, en el centro de Santiago. Cosa que era una locura porque hacer un concierto de rock o de música de vanguardia a las 12 del día, un día domingo, era como ir a misa más o menos. No tenía mucho que ver el día, la hora con lo que se sucedía dentro del teatro. Pero sin embargo fue un éxito porque en ese momento todo el mundo, toda la juventud, los músicos estaban tratando de expresarse, tratando de buscar lugares donde mostrar su música y no existían porque las puertas estaban muy cerradas. Entonces de a poquito se fueron como abriendo ciertas puertas, ciertas cosas, hasta que este movimiento explotó. Y de ahí llegamos finalmente a lo que yo diría el primer festival que se hizo en este país, que fue el Festival de Piedra Roja, el año 70 me parece, ¿no? Bueno, a alguien se le ocurrió, seguramente copiando algunas cosas que venían del extranjero, que en esos momentos también estaba como recién
empezando algo a nivel mundial. No era una cosa habitual en ninguna parte del mundo hasta ese momento. Entonces esto fue como un poco pionero en la zona del planeta esta del sur, del patio de atrás, digamos. Y a alguien se le ocurrió hacer este concierto con los grupos que en ese momento estaban tratando de formarse o tratando de sobrevivir. Porque estamos hablando de los años 70 en que no existían absolutamente ninguna infraestructura, ni de escenario, ni de iluminación, ni de sonido, ni tampoco, ni siquiera de instrumentos. O sea, para tener y comprar una guitarra, era un trabajo como era comprar un auto, era una cosa pero tremendamente difícil, con muchos inconvenientes de tipo de impuestos, de importación, era todo un cuento. El que tenía una guitarra era, no sé, un rey, o el que tenía una batería, por ejemplo, ese ya no lo podías creer, que hubiese una batería, alguien que fuera dueño de una batería en ese momento, eran todas las cosas hechizas. Yo me acuerdo de Gato Alquinta, él hizo con sus propias manos el primer bajo que nosotros tuvimos y tocamos en vivo, él lo hizo con sus manos, que era muy difícil. ¿Dónde sacamos un contrabajo eléctrico? No existían, las guitarras eléctricas recién se estaban conociendo. Entonces no habían instrumentos, era muy poco, y los que habían eran carísimos y había que importarlos, y era un cuento muy largo. Entonces que alguien se haya atrevido a hacer un festival acá, en esas condiciones tan primarias, la verdad que era una odisea. Por supuesto que el recital, ese festival, diría yo, no sé cómo llamarlo, fue absolutamente precario, o sea, no había iluminación, el sonido deben haber sido, no sé, 2 cajas armadas con, no sé, con cajones de manzana, no sé, cosas de ese tipo. Como era un lugar rural, en ese momento no había urbanización, había un cable, no sé, de 500 metros que llegaba hasta un vecino que nos enchufaba en su enchufe de su casa y que nos convidaba energía para poder prender algunos equipos electrónicos que nosotros teníamos. Ponte tú, equipos de guitarra, amplificadores de guitarra, de bajo, teníamos unos maravillosos, nosotros que eran unos equipos Vox, el que usaban los Beatles en ese tiempo, que estaba como muy de moda. Teníamos un equipo Vox para el bajo, un equipo Vox en la guitarra, que se puede ver por ahí en algunas fotografías, y sonaba muy bien, muy bien. Los instrumentos que tocábamos no sonaban tan bien, pero los equipos eran excelentes. Y yo me acuerdo, hicimos ese concierto también basándonos en las características musicales que tenía el grupo en esos años, que era la improvisación. Tocamos un tema, yo me acuerdo un tema que tocamos, imagínate, hace 40 años atrás me acuerdo, que estábamos tocando con unos micrófonos de esos como con tubo flexible, de STR, que eran como unos conitos chiquititos, y nos tocó la hora del ocaso, cuando el sol se empieza a ir, a despedir del día. Chao chiquillo, empezamos a ver el sol que se estaba poniendo, y el tema que salió en ese momento era la despedida del sol. Era chao sol, qué lindo el sol, no me acuerdo qué, pero el concepto era ese, que era el ocaso del día, y seguramente lo relacionamos con el ocaso de alguna otra cosa, no sé, con que, no sé, una cosa de ese tipo. Yo me acuerdo de ese tema, de los otros temas no me acuerdo nada. Y de los grupos que hubo ahí tampoco me acuerdo mucho, porque nosotros no estuvimos, digamos, demasiado tiempo. Nosotros llegamos, armamos, tocamos y después nos fuimos porque, por alguna razón, no sé por cuál tampoco. Lo que sí, había bastante gente, gente como muy, por un lado, como muy relajada, ¿no? Como muy tranquila, como muy humana, como muy cercana. Éramos todos amigos, todos hermanos, todos fraternales, todos nos abrazamos. Había mucho amor, paz y amor, sí, ese era el lema. Y la verdad que tú mirabas a la gente ahí a los ojos y todo el mundo estaba como tranquilo, elegante, tranquilo, fraternal, amoroso, inspirado, receptivo. Son los adjetivos que se me ocurren para describir ese entorno. Sin embargo, la juventud en ese momento era bastante agresiva.
quería romper esquema, quería romper todo, ganar todo en el mundo, hacerse dueña de todo, que los viejos no sirven de nada, que nos han cagado toda la vida. Ahora somos nosotros los que tenemos que decir, ¿no es cierto? Nosotros tenemos que plantearnos y hacer lo que queremos hacer y cambiar todas las viejas estructuras. Y esa era más o menos la actitud de la juventud. Pero si uno miraba este concierto, era todo calmo, todo tranquilo, era exactamente lo contrario. Eso es lo que yo me acuerdo así como el gran recital de Piedra Roja. En ese tiempo, Gabriel Parra, que era nuestro baterista, el papá de Juanita, que es la baterista actual, ellos tenían una parcelita, una casita más bien, en Las Vertientes. Y la verdad que no vivíamos ahí, sino que era Gabriel el que vivía ahí con su familia, y nosotros íbamos allá y tocábamos ahí en su casa, o hacíamos paseos porque era muy bonito, y es muy bonito todavía todo eso, que lo que es el cajón del río Maipo. Entonces nosotros era como muy rural en ese tiempo, muy agreste, muy alejado de lo que es la civilización del pavimento y todas esas cosas. Entonces era como un agrado ir allá y estar, conversar, tomar mate, salir a pasear por el cajón. Pero era la casa de Gabriel. Lo que sí es Gato Alquinta con Eduardo Parra, vivieron en Viña primero juntos, en una casita que está en la calle Viana, una casa que le decían La Pajarera, porque era muy alta de madera, muy bonita. Y después vivieron en Santiago, en Poljarri, al lado del Cerro Calán. Ellos dos con su familia. Esos fueron los precursores, digamos, de esta cosa comunitaria que después se dio, pero se empezó a dar efectivamente en Argentina y después en Francia, en París. Antes de eso, fuera de Gato y Eduardo, que vivieron juntos, nadie más vivió en comunidad. Así que no existía la comunidad en ese tiempo como comunidad, digamos, habitando un solo espacio. Bueno, yo creo que como todas las cosas en la historia de los jaivas, siempre el entorno tiene mucho que ver con la música, pero de una manera no directa, porque a nosotros no nos tomaron presos, ni nos torturaron, ni nos mataron a nadie, ni nos expulsaron del país, no nos pasó nada de eso. Lo que sí, antes del golpe del 73, en toda esta cosa como ebullición que había en Chile, que había una cosa fantástica en cuanto a la creatividad de todos los artistas. Salieron los mejores pintores, los mejores músicos, los mejores actores y actrices de teatro. Nació una cantidad de gente espontáneamente porque como que los horizontes y las puertas se abrieron, el cielo se abrió y todo el mundo pudo dar rienda suelta a su creatividad, sin restricciones. Eso permitió que existiera una variedad y una cantidad enorme de personas que querían hacer de alguna manera un arte distinto, expresarse. Y fue una explosión pero maravillosa, que hasta el día de hoy la mayoría de los artistas de ese tiempo todavía existen, todavía pintan, todavía hacen música, todavía están vigentes, como los jaivas, como, no sé, Quilapayún, Inti Illimani, un montón de grupos, las cosas de Víctor Jara, por ejemplo. No sé, todo lo que pasó en aquellos años, fundamentalmente entre el 68 y el 73, fue una explosión maravillosa, creativa, original, con un ánimo de hermandad, de humildad, nadie tenía un ego gigantesco, era una cosa maravillosa que estaba sucediendo. Bueno, nosotros como nuestro desarrollo musical en esos tiempos hicimos nuestra primera obra sinfónica, que me río porque la primera obra sinfónica nació a raíz de algunas distorsiones tecnológicas de sonido. Bueno, es una anécdota aparte, pero te la voy a contar igual. Un día estábamos tocando una de las tantas improvisaciones que tocábamos en la casa de los hermanos Parra, con piano, qué sé yo, bombo, había una guitarra eléctrica que tocaba Gato, me parece, con algunos instrumentos. Y en ese tiempo existían unas cajitas así chiquititas que se metía un cassette y uno podía grabar con un micrófono, que eran unas cositas. Y la cassette la echamos a grabar para después poder escuchar lo que habíamos improvisado. Y cuando terminó la cosa y quisimos escucharlo,
resulta que cuando uno escuchaba lo que había grabado recién, no era lo que habíamos grabado nosotros. No se escuchaba el piano, la guitarra, un bombo, no. Tú escuchabas, por ejemplo, violines. Y no habían violines. Escuchabas, no sé, unos contrabajos, unas trompetas por algún lado. Entonces, y se escuchaban porque Claudio, que es nuestro, digamos, nuestra lumbrera, digamos, del punto de vista de traducción a escritura musical, el que conoce toda esta cosa de las pautas, él escribió toda la música que se escuchaba de ahí, los violines, las melodías, porque había melodías que aparecían que nosotros nunca tocamos. Él la fue escribiendo en una partitura. Y esa partitura después nosotros llamamos a una orquesta sinfónica y la grabamos. Y ese tema se llama Los Caminos que se abren. Así nació Los Caminos que se abren, la primera obra sinfónica de los Jaivas. Digamos que no era una canción que se tradujo a un acompañamiento musical de instrumentos sinfónicos, que es lo que habitualmente se hace, sino que es una obra que se hizo para una orquesta sinfónica, incluyendo a los Jaivas, por supuesto, con sus instrumentos. Y eso es lo que tú puedes escuchar hoy día en ese tema que se llama Los Caminos que se abren. El año 73, nosotros como grupo ya teníamos la primera obra sinfónica compuesta, escrita. Hicimos una segunda, que se llamó El Corre que te pillo, y dijimos en este país, porque ya habíamos sacado un tema todos juntos, que se transformó en el segundo himno nacional, más o menos, por así, exagerando un poco. Sacamos una canción que se llama Mira Niñita, y una tercera canción que se llama Indio Hermano. Y sacamos, qué sé yo, un disco que se llama El Todo Junto, o La Ventana, le dicen, donde están los primeros temas de los Jaivas, los temas, digamos, establecidos con partes, qué sé yo. Antes habíamos sacado lo que era El Volantín, ¿no es cierto?, que era ya un poco terminando la historia de las improvisaciones. Pero bueno, el cuento es que los Jaivas en ese momento dijimos, oh, hemos topado techo en este país, ya hemos hecho más que suficiente, nos gustaría ver otros horizontes. Entonces, como habíamos descubierto que a través de nuestra improvisación, y ya comenzábamos con este tema de incorporar el charango, de incorporar tutruca, de esta cosa como indigenista, con una identidad y un folclore fuerte presente en nuestra música, sin ser folclorista, nuestra intención inicial era vivir en otros países y conocer su música y conocer su cultura, de manera de absorberla y transformarla en nueva música, que era una muy buena idea. Entonces la primera cosa que queríamos hacer era Argentina, porque Argentina es un país que tiene un folclore pero riquísimo. Y tiene una tradición folclórica enorme, tiene una variedad, tiene grandes compositores, grandes intérpretes, tiene una riqueza extraordinaria, enorme, y que además esos influyeron notablemente, por lo menos en Gato Alquinta y en mi persona, porque nosotros aprendimos a tocar guitarra con el folclore argentino, con Atahualpa Yupanqui, con charchalero, con zambas argentinas y chacarera y ese tipo de música. Por lo tanto, era como para nosotros muy cercano. Desde niños escuchamos esta música. Y al otro día en la mañana nos levantamos, no sé, 6:30 de la mañana para tomar el bus, para ir a Santiago al ensayo que estaba programado. Y yo pongo la radio, que uno en esos tiempos ponía la radio para ir escuchando la hora, a ver si se apuraba más. Y de pronto escucho
presidente Salvador Allende dando su discurso, las anchas alameas, que se abrirán las anchas alameas para quemarse el hombre libre. Y había como una cosa muy rara, yo sentía unos helicópteros que pasaban por arriba de mi casa y se movía todo el techo y las cosas, y la radio que el presidente no nos vencerá, ni el pueblo unido, y no sé qué, y era una cosa así como, era como una película de terror. Nadie sabía exactamente lo que estaba pasando, se escuchaban balazos en la calle, era un desastre. Soldados de Chile, comandantes en jefe, titulares, y el almirante Merino que se ha autodesignado. Más el señor Mendoza, general rastrero, que solo ayer manifestara su fidelidad y lealtad al gobierno, también será nominado director general del Carabineros. Ante estos hechos, solo me cabe decirle a los trabajadores, yo no voy a renunciar. Colocado en un tránsito histórico, pagaré con mi vida la lealtad del pueblo. Y les digo que tengo la certeza que la semilla que entregáramos a la conciencia digna de miles y miles de chilenos no podrá ser cegada definitivamente. Bueno, obviamente el concierto del sábado 14 de septiembre no se pudo hacer. Y quedó pendiente en la historia y nunca más lo hicimos. De hecho, los Jaivas nunca hemos tocado en el Teatro Municipal de Santiago. En estos 47 años que llevamos de historia, y en estos 40 que han pasado de la primera vez que tratamos de tocar en el Municipal de Santiago, nunca lo hemos hecho. Y tuvimos que esperar además porque con el golpe de Estado se cerraron las fronteras. No se podía salir del país. Entonces vivimos desde el 11 de septiembre hasta, no sé, hasta fines del mes de septiembre, este cuento del golpe de Estado, de que se llevaban preso a todo el mundo, que aparecían marxistas, leninistas por todos lados, revolucionarios y gente que se comía a los niños y toda esa cosa. Una cosa horrible, que este país de un día para otro era el infierno mismo. O sea, todo el mundo era malo, había que matarlo, había que hacerlo desaparecer. Y el día 27 de septiembre, si no me equivoco, logramos salir de Chile. Fuimos los primeros grupos o personas que salieron de Chile en una micro, un bus, micro digo yo porque las micros son bastante menos que un bus, era una micro así media destartalada, que nos fuimos a Mendoza, vía terrestre. Nos pararon por lo menos 10 veces en el camino, nos hicieron bajar todo porque íbamos con los instrumentos, con las guaguas, con los niños, con las mamaderas, las basilicas, los hipoglós para echarle en el potito a los niños, qué sé yo, todo. Y cada, no sé, 20 kilómetros, 30 kilómetros, una patrulla militar, todos abajo, ¿quiénes son? ¿Cómo se llaman? ¿Usted por qué tiene el pelo largo? ¿Usted por qué anda con un charango? Si el charango era un instrumento revolucionario. Yo quería como un charango. Sí, el charango, porque habían decretado que el charango, la quena y no sé cuántos instrumentos más no se podían tocar porque eran revolucionarios. Uno tocaba el charango y como que se ponía marxista-leninista y quería comer niños y quería, no sé, hacer unas cosas horribles. Entonces era muy raro esto. Bueno, así salimos de Chile por primera vez, porque nunca antes habíamos salido de Chile, el año 73, septiembre del año 73. A nosotros no nos afectó tanto, digamos, el golpe de Estado en ese sentido, porque dentro del primer mes la prioridad no eran los músicos ni la parte cultural de este país, sino que eran los políticos, primero. Adueñarse de los medios de comunicación, de las empresas importantes y capturar a los políticos que eran los que tenían la revolución y todas estas cosas raras que estaban pasando. Entonces nosotros como músicos y todo pasamos a segundo plano. Después vinieron, digamos, las otras cosas con los músicos y los pintores y los escritores y toda esa cosa. Así que nosotros alcanzamos a salir de Chile antes de que esto nos afectara directamente. Esa es la historia. Yo creo que en esa época, como el mundo estaba cambiando,
Lo importante eran las experiencias, lo importante eran los sentimientos, los que tú recibías, y no el envoltorio en lo cual eso te llegaba. Yo creo que eso es lo más importante. Después, Piedra Roja, yo me he topado con mucha gente que, si yo les creo, Piedra Roja deben haber habido entre 10.000 y 15.000 personas en el festival. Porque todo el mundo, si tú le preguntas ahora a una persona de, no sé, de 50 años o algo así, sí, yo estuve en Piedra Roja. Y en Piedra Roja deben haber habido, no sé, 500 personas, 800 personas, ponle 1.000 personas que hayan ido, no creo que hayan ido más. Pero si tú haces una encuesta en Chile, vas a encontrar que hubo una asistencia de entre 15.000, 20.000 más o menos. Por lo que... Lo otro es que fue un festival que se promocionó mucho en los medios de comunicación. Salió en primeras planas durante muchos días. Porque primero que eran los hippies, segundo que era el primer festival que se hacía en Chile, después que no sé cómo, pero el 50% de las chiquillas que fueron desaparecieron. No se supo más de ellas. Se encontraron, no sé, camionadas de marihuana y de LSD y miles de cosas. O sea, las 15.000 personas que habían se tragaron un camión de LSD y no sé, 2 ferrocarriles de marihuana, no sé, una cosa así. Y la mitad de las chiquillas no se supo más porque se fugaron para dar rienda suelta a sus instintos sexuales. Una cosa más o menos de ese tipo. Entonces fue muy notoria en la sociedad. Antes no existía eso en Chile, nunca había pasado algo así. Entonces marcó una cosa como muy importante y aparecieron en las primeras páginas de los diarios esta gente con pelo largo, con camisas abiertas, las mujeres con faldas muy cortas. No sé, fue una cosa así como que todo el mundo se fue de espalda. Entonces eso marcó mucho la época y marcó muy míticamente al cuento de Piedra Roja. Yo creo que eso es una de las causas fundamentales. No porque haya sido un muy buen festival, ni porque haya traído mucha gente, ni que haya estado muy bien organizado. Fue más bien un pequeño desastre eso.